Y para ello vamos a utilizar la herramienta de crear grupos. En mi caso la tengo desplegada en el anclaje de la izquierda porque la he cogido de la opción de cajas de herramienta, pero si no en la cinta principal de inicio. La tenemos, por ejemplo, aquí al final integrada en la caja de grupos. La voy a coger yo aquí de la izquierda, flotante, y vamos a ver en este módulo, vamos a explicar solo las tres primeras, puesto que las siguientes fueron ya comentadas en el módulo 14. Hablábamos en ese módulo de la agrupación de elementos, pero no exactamente como vamos a ver ahora con las tres herramientas principales sobre gráficos. El primer caso es encadenar una sucesión de líneas o polilíneas. Sobre el fichero práctica básico voy a dibujar en la capa o nivel, primer nivel, una línea seguida de algunas más, es decir, sin hacer reset. Tendríamos aquí, según la selección, líneas independientes. Puedo conseguir crear una cadena compleja con la primera herramienta de dos formas, automática o manual, sobre cada una de las líneas que voy identificando. Consecutivamente se creará finalmente al hacer el reset y colocarme sobre la herramienta, sobre el elemento, perdón, se verá pues que ahora ya es una cadena compleja y no una sucesión de líneas. Si hago un hundo y tiro para atrás, volvemos a tener líneas sueltas y puedo hacer la misma operación de forma automática. Esto vale para miles de vértices. Yo lo acabo de hacer de una forma muy sencilla, pero luego veremos un ejemplo también de miles de vértices. La siguiente opción es lo mismo, pero sobre elementos cerrados, es decir, si vuelvo a hacer la misma operación, tengo aquí una sucesión de líneas y para que se convierta en un elemento cerrado y por tanto seleccionable, agrupable para conseguir con la siguiente herramienta, creamos un grupo, también o bien de forma manual, en el caso de que sean complejas, y si le hemos dado la opción opaca, pues evidentemente mantendrá esa propiedad y además podremos saber por la identificación que ahora ya es una forma poligonal. Si tiro para atrás, se puede hacer también de forma automática. Vamos a hacerlo esta vez sin el opaco y nos crea un grupo automáticamente al cual si le pedimos información nos va a decir que ya es una forma poligonal, rellenable, etc. O para hacer un patrón de relleno o lo que fuera. Y finalmente tenemos la opción más interesante, que es la de crear región, es decir, sobre un elemento en el cual ni siquiera identificamos su perímetro, pero que lo tenemos ahí, por ejemplo, pues, líneas sueltas que ni tan siquiera he creado esa forma poligonal. La región lo que va a hacer es automáticamente, por el procedimiento de inundación, y depende de qué función sobre las figuras que hayan dentro, tenemos la opción o que pase a un nuevo nivel, el que sea activo y conserve el original, o que también se puede realizar lo que hicimos con los patrones de rayado respecto de los textos. Es exactamente lo mismo, pero yo puedo identificar por inundación un área la cual se puede convertir en opaca. Esto eran líneas sueltas y ahora se ha convertido en una región asociativa, forma poligonal. Lo puedo realizar, puedo hacer hundo, vuelvo a tener líneas sueltas, vuelvo a coger la herramienta de crear región, esta vez con relleno si quiero, ¿no? Y también evidentemente va a ser esa entidad o ese tipo de elemento que hemos visto al principio si pedimos información con el tooltip. Este ejemplo de la potencia de esta herramienta se ve en otro tipo de fichero. Abrimos, por ejemplo, un fichero que tengo de límites municipales, que lo tenemos en nuestra carpeta de
material básico del curso, como ficheros auxiliares. Vamos a decir que sí que queremos los cambios y vamos a abrir un fichero de terreno que tiene unos límites municipales administrativos, que está en unidades métricas, es decir, nosotros tenemos que estamos trabajando un fichero de GN a tamaño real en unidades métricas. Si nos colocamos aquí en el puerto de Barcelona, por ejemplo, y trazamos una recta de 1 metro, un sencillo metro, veremos que, bueno, si hacemos un zoom muy amplio, la recta que acabo de trazar sobre la capa activa que estaba en ese momento, que era esta, y que puedo saber qué dimensión hace, y para que podamos comprobar la magnitud del espacio que vamos a tratar ahora para agrupar elementos. Voy a borrar esta línea, vuelvo para atrás, hago un encuadrar todo y voy a dejar solo activo los perímetros. Los perímetros que podemos hacerlo mediante derecha del ratón sobre el cuadro de visualización de nivel y decir que deje solo el que selecciono y desactive el resto. Si hago esta opción, dejará solo el que acabo de seleccionar, que corresponde a este de aquí, más el fichero activo. Si quiero desactivar o quiero cambiar el orden del fichero activo, clico 2 veces sobre el que acabo de poner, desactivo ese, hago un encuadrar todo y si quiero coger, en nuestro caso de este tipo de dibujo, el resto de límites para cerrar, activamos el del mar y de Aragón, hacemos un encuadrar todo y podemos hacer la prueba de cerrar todo esto que contiene miles de vértices, ¿eh? Es decir, este es un elemento que vamos a cerrar, el cual se compone sobre todo en la zona de la Costa Brava, en Girona, donde existen miles de vértices de la propia naturaleza abrupta de la costa, ¿no? Es decir, que vamos a hacer un cerramiento sobre 3 distintos niveles en los cuales hay muchos elementos sueltos. Si hago una selección, fijaros que estoy pasando por encima de fraccionados de polilíneas sobre el elemento que vamos a hacer. Podemos crear una capa de destino nueva desde el administrador y crear una capa que, por ejemplo, se llame perímetro, que se convierta en la capa activa además, es decir, que en el visualizador nos aparezca como capa activa, y vamos a cerrar con la herramienta. Lo podemos hacer con crear forma poligonal compleja, de forma automática o manual podríamos estar años, con lo cual mejor para crear una forma poligonal compleja sobre cualquier punto, haciendo diferentes clics, pero con el resultado que puede producir puntos inesperados donde no hay conexión, con lo cual tendríamos que ir arreglando sucesivamente en un trozo de territorio enorme como es este, o cualquier otro, da igual, y nos produce este efecto. Es decir, podemos llegar a conseguirlo pero con mucho trabajo. En cambio, la herramienta crear región directamente con el procedimiento de inundación y que ignore las formas interiores porque no hay en este caso, o bien con la propiedad de relleno o no, podemos decirle que sí lo haga sobre el medio del espacio e inundando, automáticamente nos va a crear esa forma poligonal compleja. Aceptamos, hacemos reset y aquí tenemos, si desactivamos el resto de los niveles, una entidad propia que ha ido a la capa de destino y que además ha unido miles y miles de vértices